¿Sabías que en Colombia la libertad religiosa y de conciencia está protegida por la Constitución Política de Colombia? Sin embargo, ¿qué estamos viviendo hoy? Lamentablemente, alzamos la voz por la sana educación emocional, psicológica y espiritual de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Y somos agredidos, sí, incluso en el sistema educativo, cuando padres o líderes cristianos participan de manera legítima. Se ven expuestos a señalamientos y a la hostilidad. Quiero compartir una experiencia vivida en una elección de gobierno escolar. Un padre cristiano se postuló para el consejo directivo, con el deseo de aportar desde su fe y sus valores. Pero lo que debería ser un espacio democrático se tornó en una escena de agresión verbal. Algunos asistentes empezaron a gritar frases como cristiano, homofóbico. La situación se salió de control. La presión, los gritos, el ambiente se tornó hostil. Y todo simplemente por expresar su fe. Eso no fue un simple desacuerdo, fue una discriminación por motivos religiosos. Por eso es tan importante tener claridad. Colombia no es un país laico, es un país aconfesional. Significa que el Estado no impone ni adopta una religión oficial, pero reconoce, respeta y protege el ejercicio público y libre de todas las confesiones religiosas. La Constitución Política, en su artículo 18, garantiza la libertad de conciencia y en su artículo 19 garantiza la libertad religiosa y de cultos. Nadie puede ser perseguido, juzgado o censurado por profesar y defender su fe, incluso en espacios de participación ciudadana como el gobierno escolar. Recordemos que en el preámbulo de la Constitución Política de Colombia se menciona a Dios. Colombia es un país donde todos, creyentes o no, tenemos derecho a participar, a expresarnos y a convivir en paz. No permitamos que el miedo silencie nuestra fe. No normalicemos la violencia contra quienes piensan distinto. Y recordemos defender nuestros principios con respeto. Por eso quiero compartirles algunos apartes de una entrevista que recientemente concedió la senadora Lorena Ríos, hablando acerca de la libertad religiosa, de cultos y de conciencia, y contó también su caso de persecución. Seguidamente, cuando nosotros estábamos sustentando, en Plaza de Bolívar había una manifestación que había convocado el señor presidente. Y en los discursos, como en unas pantallas gigantes, y se veía mi imagen, que estaba sustentando el archivo de la reforma laboral, en su discurso, el señor presidente empieza a decir que aquellos que toman la cruz, enarbolan la cruz, están tomando decisiones en contra del pueblo colombiano. Y toma textos bíblicos, dice el Jesús, el carpintero, nosotros, o estos senadores se vendieron a la codicia, al rico de Pulón. Entonces empieza a tocar unos temas que son textos bíblicos descontextualizados y que también genera en el pueblo que lo sigue, pues unas reacciones que nos tomaron, no solo en las redes, que en el trino que él a mí me responde, porque me da un trino con el nombre Lorena, sino también todos sus seguidores empezaron a atacarnos y las creencias, mis creencias religiosas, empiezan a tomarse como parte de una manifestación, un ataque político ya. Eso fue lo que pasó. Y lo curioso, imagínate, Giovanni, que estos textos bíblicos que él toma, Jesús el carpintero. Para los que nos escuchan, quiero contarles que en aquella época la labor era pastoral, eran pastores de ovejas, en la social, el comercio de la época era pastoral. Ser carpintero era ser un mediano empresario. Entonces se toman unos textos para generar en el pueblo como unos sentimientos que están totalmente descontextualizados. O sea, tomando de textos bíblicos religiosos para generar odio, ¿viste? Incita, hostiga, incita un mensaje que confunde a la gente y también los mensajes que hemos tenido. Ya he mirado las redes sociales, pero esa primera semana... ¿Se sintió acosada en las redes sociales? Fue terrible. Es que eran mensajes tras mensajes y las personas no entienden. Entonces trasladan, mezclan todo y al final se olvidan que yo también tengo una familia, tengo unos hijos, un esposo, tengo todo un contexto familiar que se vio afectado. ¿Su familia se vio afectada? Sí, señor, claro, porque nos perfilan. Ah, los perfilaron. Nos perfilan a mi hija ya le estaban escribiendo, su mamá, no nos gusta lo que está haciendo su mamá, mi hija tiene 12 años. Pero este tipo de situaciones es muy complicado que se olviden o que se pase de agache, y creo que como congresistas y también como colombianos tenemos que rodear y brindarnos de este tipo de situaciones. Las minorías religiosas ganaron su espacio religioso. O sea, no es un tema que un presidente puede tomar y querer como quiera. Es un tema de un sector, y el sector religioso era el que tenía esa oficina. No era un partido político, y eso me dolió mucho, porque esa oficina no es una oficina para que llegue cualquiera a hacer locuras, es una oficina de carácter técnico que tiene una responsabilidad puntual, y es un relacionamiento y un diálogo con todas las religiones y confesiones de Colombia, pero además tiene que implementar... ¿No solo las cristianas? No, todas. Hay una pluralidad religiosa en Colombia, donde están los católicos, están los cristianos de corte protestante y evangélico, están los judíos, están los musulmanes, están los bahá'í, están las comunidades cristianas. Bueno, hay una variedad, hay una pluralidad religiosa en el país que veían o tienen en esa oficina un espacio para que los escuchen y también para que se implementen las políticas públicas que garanticen su derecho a libertad religiosa por todos los departamentos del país, por el gobierno nacional, por todos los servidores públicos. Entonces, un tema tan importante que es del sector, terminan mezclándolo y a mí, y sobre todo, no solo a mí, la otra senadora del partido, mira que también es cristiana, decían, como las cristianas votaron en contra de la laboral, descabezamos a todo lo que huela a sector religioso. ¿Para qué sirve esa oficina? Bueno, el gobierno de Colombia, en el Ministerio del Interior, establece como funciones desarrollar planes, programas, proyectos y políticas públicas de ciertos derechos fundamentales. El derecho a la participación ciudadana, el derecho de los comunales, el derecho de los indígenas, el derecho de los afrodescendientes, el derecho de las mujeres, el derecho de varios grupos poblacionales en el país. Entonces, ese ministerio desde que se creó tiene la responsabilidad de acompañar el desarrollo de los planes, programas, proyectos de la libertad religiosa y de cultos. En esa oficina
es la responsable de articular los lineamientos, las políticas y los programas en el desarrollo de la libertad religiosa de culto. Y Colombia tiene hoy una política nacional de libertad religiosa que permite no solo que se reconozca que tenemos derecho a creer, también tenemos derecho a que no nos ataquen las creencias, tenemos derecho a que las autoridades públicas respeten también la libertad religiosa y de cultos y que estos temas no son unos temas que dependen de una agenda de gobierno mediática, sino es un tema que es un derecho adquirido en una constitución política en donde participaron estos grupos minoritarios que fueron los grupos religiosos. Usted fue la primera directora. Me tocó crear la dirección. ¿Usted la creó? La creé. Tienen un espacio gubernamental que les sirva de acompañamiento, que les permita también la garantía del respeto de los derechos, que haga entender a las autoridades de todos los niveles, territorial y nacional, que se tiene que respetar la libertad religiosa y de culto, que hay una ley estatutaria nacional de libertad religiosa que da una garantía a ese derecho, da la garantía a que puedan establecer fundaciones, colegios, a que puedan enterrar a sus muertos conforme a sus ritos. O sea, un tema que es de la parte interna de la creencia religiosa, pero que también en su manifestación externa requiere también de un respeto y unas garantías. El Estado colombiano no es laico, el Estado colombiano es aconfesional. La concepción laico que ha tenido la Corte Constitucional hace una copia de la Corte Constitucional o la línea de constitucionalidad francesa. En Colombia el preámbulo se invoca a Dios como el soberano del pueblo colombiano. Está la libertad o la objeción de conciencia en el artículo 18 y está la libertad religiosa y de culto donde se dice que todas las iglesias y religiones y confesiones son igualmente libres ante la ley. La ley estatutaria que la reglamenta también dispone que el Estado colombiano debe haber una cooperación armónica entre las ramas de poder público para lograr el bien común de la mano de las comunidades religiosas. Por lo tanto, un Estado laico, no, Colombia no es un Estado laico, Colombia es un Estado aconfesional que también permite que haya esa pluralidad religiosa y haya en esa estructura gubernamental un espacio para ese diálogo directo con las distintas comunidades y religiones del país. En el caso puntual, en mi caso, por mis creencias religiosas, también decir ante la Corte Interamericana, yo coloco aquí ante ustedes, y esta fue una petición individual en contra de la República de Colombia, específicamente contra el presidente, porque por mis creencias se están tomando una cantidad de acciones que están afectando mis derechos políticos, mi condición democrática de ser una legisladora y también mi condición de fe y mis creencias, que aquí están garantizadas en el país. Aquí eso es una garantía de los miembros de la comunidad. No es un tema que puedan tomar cualquiera y desdibujar como quieren. No, es un tema de garantía y respeto, y por eso en Colombia, la libertad religiosa de cultos, que es de los países que más desarrollo tienen en América Latina, no podemos dejar que retrocedamos por retracción a unas situaciones políticas. Creo que eso no tiene sentido. Como ya vimos, también aquellos que nos representan en esta esfera de la política también han sufrido persecución por su fe. Por esa razón, activemos la ruta. Como están viendo en la imagen, simplemente es comunicarse con ese número y pueden contar su caso. Por favor, no te quedes callado. Denuncia.